la mano, extiéndele la mano, dale un abrazo y dile: Jesús te ama, porque la presencia de Dios está con nosotros. Hermanos, estamos viviendo los tiempos donde Dios se está manifestando y Dios está aquí con nosotros, así que sintamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, porque una iglesia que está con una sonrisa, con el corazón dispuesto a recibir el don del Espíritu Santo, Dios se manifiesta en esa vida, en ese lugar. Así que nosotros creemos que Jesús, a través de su Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Amén. Amén. Así que Dios es bueno. Amén. En todo el tiempo. Okay. Anoche dijimos ese refrán, ¿verdad? Y veo que ya lo están grabando, pero vamos a repetirlo y lo digamos más fuerte. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. En todo el tiempo. Dios es bueno. Ok, ahí vamos. Una vez más. Dios es bueno. En todo el tiempo. En todo el tiempo. Dios es bueno. Así es. Hermanos, vamos a orar. Amado Señor, que moras y habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Oh Dios, en esta noche, Señor, venimos ante ti porque tú estás llamándonos. Tú, Señor, vienes muy pronto y tu iglesia está aquí de Clarksville, porque sabes, Señor, que tú eres un Dios de amor y sabes, Señor, que tú les estás llamando. Señor, oramos en este momento que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones. Yo, Señor, tu siervo, quien has escogido para presentar tu palabra, me pongo en tus manos y que tú seas glorificado en todo, Señor. Ayúdanos, sé con nosotros y al estudiar tu palabra podamos entender lo que tú estás diciéndonos y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche se llama Obedece a la voz del Espíritu Santo. Yo no sé si te ha pasado que estás estudiando la palabra de Dios o en tu relación con Dios, quieres escuchar la voz de Dios. Dios, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Lees la palabra de Dios y hay veces como que no sientes esa paz todavía al estudiar la palabra de Dios, porque todavía no has entendido si es la voz de Dios que te está hablando en ese momento, y le pides señal a Dios. Dios, estoy en necesidad de algo y quiero que tú respondas mi oración. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Recuerdo hace unos años atrás, yo estaba en un seminario allá en las Carolinas, y el pastor estaba dando el seminario y me impresionó algo de lo que él dijo. Dijo: si tú quieres tener una relación más profunda con Dios, cuando tú estás orando a solas con Dios, pausa en tu oración y permite que la voz de Dios te hable a ti. Y eso se me quedó impresionado. Y dije: lo voy a intentar. Pasaron unos días después y cuando yo estaba teniendo mi devoción con Dios, estaba en oración con Él, yo decidí aplicar lo que Él había aconsejado. Y en esa mañana yo recuerdo que me puse de rodillas y dije: esta vez no me voy a parar de este lugar hasta que haya escuchado la voz de Dios. Recuerdo que empecé a orar con mi Dios. Le estaba contando, agradeciendo todas las cosas que Él hace por nosotros, por la bendición de la vida. Y ya cuando terminé de decirle mi vida personal a Él, mi oración personal a Él, decidí callar y escuchar la voz de Dios. Ahora pasaron 2 o 3 minutos y no escuchaba nada. Y yo estaba ahí, digo, solamente estoy escuchando mi voz, pero no estoy escuchando la voz de Dios. Pasaron otros 2 o 3 minutos e igual no escuchaba nada. Luego de eso pasaron ya como 10, 15 minutos y dije: no me voy a parar de este lugar hasta escuchar la voz de Dios. Y de repente escuché una voz claro que me dijo a mí, y es: Samuel, sigue escuchando, sigue leyendo más mi palabra. Y eso se me quedó en mi mente. Yo terminé de orar en ese momento y digo: wow, Dios me respondió, Dios me habló y me dijo
que leyese más de su palabra. Y hoy en día yo entiendo por qué Dios me había dicho eso, y era porque Él tenía un plan maravilloso para mí, y era para predicar la palabra de Dios. Así que yo veo cómo Dios está respondiendo nuestras oraciones, yo veo cómo Dios está manifestándose, y Él quiere hacer esto con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Amén. Ahora vayamos en San Juan 14:15. La palabra de Dios en San Juan 14:15. Si tienen su Biblia, lo pueden abrir o lo pueden ver aquí en pantalla. Y dice: si me amas, guarda mis mandamientos. De esa manera nosotros testificamos de Jesús cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra. Jesús quiere que seamos colaboradores con Él. Es decir, es de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay veces podemos tener un mal concepto de hacer todas las cosas pensando que eso nos está salvando. No, Jesús es el único quien nos salva. Y cuando entendemos eso, nosotros hacemos las cosas con amor, con gusto. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha salvado. Por eso dice: si tú me amas a mí, guarda mis mandamientos, porque al guardar mis mandamientos testifica de la persona de quien tú crees. No vas a cometer adulterio, no vas a robar, no vas a matar, no vas a hacer nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y el centro de tu vida. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Ahora vamos a la historia de Hechos. Esta noche estaremos estudiando sobre la historia de Hechos de Pablo y Silas, que decidieron hacer la voluntad del Señor. También Pablo y Silas estaban queriendo escuchar la voz de Dios en esta escena o en esta historia. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí les hago la pregunta: ¿quién le dijo esto a Pablo? ¿O quién le dio esta visión? El Espíritu de Dios. Y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ellos inmediatamente decidieron hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. No dijeron: mañana voy a ir a hacer esto. Ellos amaban a Jesús. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, hermanos, tú decides hacer la voluntad de Él. No esperas hasta el siguiente día para hacer las cosas que Él te está pidiendo que hoy en día hagas. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús nos está hablando hoy en día para que hagamos su voluntad, porque Él viene muy pronto. Hay muchas personas allá afuera, como vemos aquí, que están pidiendo por ayuda, que quieren saber de Jesús. ¿Y cómo van a saber de Jesús si nosotros no nos ponemos a la disposición del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús? Dios lo puede hacer, pero nos ha dado esa comisión a nosotros para que nosotros colaboremos con Jesús. Amén. 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 Es un gran privilegio. Hermanos, es importante que sepamos que Jesús murió por cada uno de nosotros, y nosotros al estar condenados a la muerte, porque cada uno de nosotros hemos pecado, Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Amén. Así que, hermanos, Pablo y Silas respondieron al llamado. Yo me imagino que en su corazón estaban diciéndole a Dios: heme aquí, envíame a mí, que yo iré, así como Isaías. Ellos estaban con ese gozo y decidieron partir de Troas, donde ellos estaban en ese momento, para responder al llamado de Dios, y fueron hacia Macedonia, donde Dios les había mostrado que necesitaban ir. Ahora yo quiero que entendamos como iglesia que hay veces cuando caminamos con Dios, todas las cosas no solamente marchitan bien en el caminar del cristiano. ¿Y por qué lo digo? Porque el enemigo siempre va a atacar, siempre va a querer poner un obstáculo en tu vida.
Pero yo les digo en el nombre del Señor que no tengamos miedo, porque el que está con nosotros es más fuerte que todas las cosas. Recuerden cómo Él ayudó a Daniel. Cuando Daniel fue tirado en el foso de los leones, Dios estuvo con él. Así que nosotros, mis hermanos, entre más hagamos la voluntad de Dios, el enemigo va a atacar tu vida. Pero no tengas miedo, porque el que está contigo es más poderoso. Pablo y Silas habían respondido al llamado, dijeron: mira, Señor, nosotros vamos a testificar de ti, vamos a llevar la palabra de Dios hacia esa persona quien está necesitando de ti. Y al estar allí, ellos sufrieron maltrato. Dice la palabra de Dios en 16:23, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Continúa la historia diciendo en el versículo 24: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. El enemigo es lo que quiere hacer. Él quiere meterte en problemas, y Él va a intentar todo lo que Él pueda, pero tú no tengas miedo, porque Jesús está contigo. Él les aseguró los pies en el cepo. Y continúa diciendo en Hechos 16:25 la palabra de Dios, y es lo que a mí me encanta cuando leo la palabra de Dios y veo esto, que dice: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En el momento más oscuro de sus vidas, ellos estaban cantando y orándole a Dios. Amén. Hermanos, Dios se manifiesta cuando estamos en comunión con Él. El poder de la oración. Tú estás en comunión con Dios. Cualquier momento que tú sientas la necesidad de Jesús, en ese momento tú tienes que estar en oración. Tú tienes que estar obedeciéndole a Dios y cantándole a Él a pesar de las dificultades, porque Dios es el único quien te puede ayudar. Yo recuerdo hace unos años atrás que estaba pasando un momento difícil en mi vida. Yo ya no sabía qué hacer. Le digo: Dios, mira, estoy pasando esta dificultad y necesito ayuda. Yo he decidido y lo he dejado todo por ti. Decidí aceptarte a ti como mi Rey y Salvador personal, y mira lo que está pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Yo había decidido hacerle caso a Dios, en guardar sus leyes y su mandamiento. Cuando decidí hacer eso, tuve que hablar en mi trabajo a mis superiores. Le digo que yo ya no puedo trabajar el sábado, porque he entendido que este es el día del Señor, y tengo esa convicción. Pero sabía que iban a suceder cosas. La posición que yo tenía era una posición muy elevada. Yo era un supervisor de ese departamento. Entonces, todos mis años que yo trabajé por esa compañía por 10 años. 10 años. Y 8 años fui supervisor de esa compañía. Y cuando yo le dije que quería hacerle caso a Dios y que no iba a poder trabajar sábado, ellos me bajaron de posición. Y eso a mí me dolió, porque yo era tan leal a ellos, dándole lo que podía. Yo trabajaba horas extra para sacar la compañía en adelante. Y que ellos luego, nada más de decirle que yo había aceptado al Señor y que no podía trabajar el sábado, me bajaron de posición. Y claro, para mí en ese momento fue algo difícil, porque digo: ¿a poco voy a sufrir por esto? Tanto que le dediqué a ellos, ahora me están haciendo esto a mí. Y es donde entendí que hay veces uno tiene que sufrir por Dios. Pero mi fe había crecido, porque yo había entendido la voluntad de Dios. Amén. Yo había entendido que Jesús es el único quien me puede dar la paz, porque allá yo no tenía paz. A pesar de que tenía un poquito más de dinero, yo no estaba tranquilo. Pero Jesús es el único quien me ayudó en ese momento. Luego, después de eso, no solamente me bajaron de posición, los amigos o los compañeros de trabajo ya me estaban diciendo: Samuel, hermanito,
hermano, y todas estas cosas. Y yo les decía, de esa manera ahora ustedes me están viendo cuando yo estaba siempre ayudándoles. Yo era su superior de ustedes y les echaba siempre la mano, y ahora ustedes me están haciendo burla porque yo ya le entregué mi vida a Jesús. Pero yo lo dejé en la mano del Señor, oré por ellos y seguí adelante. No pasaron muchos días y claro, yo estaba clamando a Dios y diciéndole: Jesús, ayúdame porque estoy pasando por esta situación. Dios responde las oraciones. Amén. No pasó mucho tiempo, 6 meses recuerdo, porque ese momento fue el momento donde yo pude tener una relación mejor con Dios, porque para el ser humano algo malo, para Dios es algo bueno. Ese momento me dio, ese periodo de tiempo me dio el chance o el privilegio de yo poder desarrollar una relación mejor con Dios. Ya no tenía tantas responsabilidades en el trabajo, donde podía enfocarme más a las cosas de Dios, y yo empecé a estudiar su palabra más, y no pasó mucho tiempo, 6 meses después me van dando la oportunidad de ser supervisor nuevamente y de guardar los sábados, y digo, alabado y glorificado sea el Señor. Por eso he entendido que uno cuando ora y canta al Señor, Dios hace milagros, hermanos. Dice la palabra en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es una escena sobrenatural que estaba pasando. Se derramó las murallas que el enemigo estaba queriendo levantar hacia los hijos de Dios. Y se levantó la muralla del Espíritu Santo para ayudar a sus hijos. Y al instante dice que la palabra que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado en ese lugar. Amén. En el momento más difícil, hermanos. ¿Cuántos de aquí quizás estamos pasando por esa situación? Yo no sé, solamente Dios sabe, pero en el nombre de Dios yo te digo que pongas tu confianza en Él y verás cómo Él te va a ayudar. Todos estamos aquí porque necesitamos de un Salvador. Todos estamos aquí porque creemos que Jesús vive y Él viene muy pronto. Amén. Ya no falta mucho tiempo, hermanos. Las profecías todo anuncian que Cristo ya viene. Yo estoy estudiando teología y ha sido un gran privilegio para mí. Hace poco tuve que leer en estos últimos 2 meses, sin mentirles, he leído más de 100.000 páginas de materias que nos han dado para estudiar. Y en todo ese estudiar, estamos estudiando la teología y los libros de Daniel y Apocalipsis, viendo todas las profecías cómo están coincidiendo a las historias y lo que está pasando hoy en día. Y digo, wow, no hay manera que nosotros no podamos ver o entender de todo lo que está pasando alrededor del mundo, y todo marca de cuán cerca estamos para ver al Señor. Amén. Las profecías se están cumpliendo y yo digo, wow, Dios, tú nos estás llamando y necesitamos estar obrando para ti. Necesitamos estar en consagración para el Señor, para hacer su voluntad hoy en día, ahora que podemos. Si estás escuchando la voz de Dios en tu corazón, si Él está poniendo algo en tu corazón, hazlo y obedécele a Él, porque tú recibirás esa bendición. Amén. Amén. Así que continúa la historia de Hechos 16:27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este carcelero se había despertado de su muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él había visto la manifestación de cómo Dios se había manifestado para los hijos de Dios, y él decía, mira, yo ya no puedo hacer nada. Estas personas van a correr y me van a culpar a mí porque estas personas se huyeron. Ahora, en vez de que ellos me maten, yo me voy a matar.
Pero mira lo que dice después en Hechos 16:28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué? Porque para ti hay salvación también. Amén. Es lo que hace Dios, mis hermanos. Pablo y Silas muy bien pudieron haberse ido. Yo hay veces me pregunto si yo estuviese en esa escena o me pongo en sus zapatos de ellos y digo, yo si estuviese en esa escena, yo de volada salgo porque ya soy libre. Y ellos decidieron quedarse allí para salvar a esta persona, porque recuerden que la visión que habían visto ellos anterior era porque una persona estaba ahí llamándolos que necesitaban ayuda, y Pablo y Silas tenían eso en la mente porque deseaban hacer más la voluntad de Dios que preocuparse de sus vidas, porque sus vidas ya estaban en las manos del Señor. Ellos ya no se preocupaban, ellos decían, mira, Jesús ya está con nosotros, hay que hacer la voluntad de Dios, y si es esta persona, que Dios bendiga a esta persona. Y mira lo que siguió en la historia, Hechos 16:29, y dice: él entonces, pidiendo luz, el prisionero estaba pidiendo luz porque estaba oscuro en ese lugar, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque su vida había sido salvado. Él no murió. Hechos 16:30 nos dice: y sacándolos, les dijo, el prisionero los sacó, y él les dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Increíble. Una persona que no conocía de Dios pudo ver la manifestación de Dios en ese momento, de cómo esas personas estaban alabando y orándole al Señor. Esa influencia impactó sus vidas. Por eso cuando yo digo, mis hermanos, cuando prediquemos de Dios a otras personas, no es tanto de ir a hablar tanto a esas personas, sino con nuestras vidas que vivamos, y mismo nuestras vidas está testificando y predicando hacia esas personas de quién es el centro de nuestras vidas. Amén. Y por eso Dios está llamándonos, iglesia, que hagamos la voluntad de Él. Amén. Amén. Hay muchas personas allá que necesitan de Dios, y hay veces para nosotros se hace un poco difícil para hacer las cosas, pero yo te invito a que pongas en oración a las personas que Dios necesita, que tú a través de tu vida pueda usar para que les puedas alcanzar. Así me doy a entender, que le digas: Dios, mira, hay personas allá afuera, yo lo sé, pero yo quiero que me pongas en mi vida a la persona que necesitas, que yo testifique de ti, y Dios lo va a hacer. Yo lo he hecho varias veces. Yo recuerdo que cuando me di cuenta que no solamente era para yo recibir la palabra de Dios, le empecé a orar a Dios y le dije: Dios, ponme a persona que tú necesites para yo testificar. Y hay veces yo pensaba que era allá yendo a otro estado, quizás allá era la persona quien le tenía que testificar de Dios. Y justamente aparecía uno de mis familiares que necesitaba de hablar con él. No pasó mucho tiempo en esta oración que yo le estaba haciéndole a Dios. Mi hermano, una persona que estuvo caminando en los caminos de Dios, hoy no está en los caminos de Dios, me llamó diciendo que él quería estudiar más la palabra de Dios. Y yo digo, es mi familia primero, antes que predique allá. Si Dios me está poniendo a mi hermano que yo invierta tiempo a él, lo voy a hacer, porque es la familia que también importa. Y luego de eso también testificamos de allá. Amén. Así que, mis hermanos, la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mira lo que respondió Pablo en Hechos 16:31. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí está todo. Aquí está todo. No es complicado el evangelio. Hay veces nosotros lo hacemos muy complicado, ¿verdad? Pero es el Señor Jesús. Cuando tú crees en Jesús, tú crees en sus mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Tu vida que estaba caminando de esta dirección, conoces al Señor Jesús, empiezas a caminar hasta esta dirección, no
por tus méritos, sino por los méritos del Salvador, porque Él te ha salvado y hoy tú tienes vida. Amén. En esta noche quiero invitar a mi esposa que venga a cantar. Yo recuerdo haber estado ahí en mi habitación y ya no sabía qué hacer. Mi vida estaba vacía. Estaba vacío sin tener propósito en la vida. ¿Y cómo es esto? Pues yo tenía un buen trabajo, un buen dinero, un buen salario que me estaban pagando de allí en la compañía. Tenía ya mi apartamento, mi vehículo y te digo una buena posición, pero me hacía falta algo. Tenía muchos años que no iba a la iglesia. Pero empecé a estar allí sintiendo una impresión que Dios me estaba llamando y tocando en el corazón. Yo recuerdo que mi mamá desde pequeño me empezó a llevar a la iglesia. Y empezaba a recordar esos tiempos y decía, ¿cómo sería de caminar en los caminos de Dios? Tenía ese deseo de hacerlo, pero yo me miraba incapaz. Me miraba incapaz de hacerlo porque yo me sentía que le había fallado a Dios muchas veces, que ya no había manera de yo poder regresar en los caminos de Dios. Pero decidí hacer algo diferente ese día. Era sábado por la mañana. Yo sabía que mi mamá me llevaba a la iglesia adventista. Yo dije, me voy a cambiar, me voy a vestir y voy a ir a la iglesia, porque Dios estaba ahogando mi corazón. En el 2017, en ese día, yo recuerdo que fui a la iglesia, que me quedaba 45 minutos de donde yo vivía. Estaba yo viviendo en Georgia. Yo no le quise decir a nadie sobre esto porque había un orgullo en mi corazón, porque yo pensaba que todos me iban a hacer burla, y menos a mi familia. Mi mamá siempre me llamaba, Samuel, estamos orando por ti, la iglesia está bien, está bien. Y en ese día yo decidí ir a la iglesia, y cuando voy llegando justamente estaban culminando una campaña. Y yo estaba sentado hasta atrás, así como están los muchachos de allá, como en esa esquina de la iglesia. Estaba sentado atrás y el sermón muy bonito. El pastor estaba predicando y yo sé que el Espíritu de Dios estaba tocando en mi corazón. Y yo no le pude resistir. Yo digo, un día voy a caminar en los caminos de Dios. Amén. Y yo decidí levantarme al llamado que hizo el pastor, porque sentí esa convicción del Espíritu Santo y yo ya no podía resistirme. Y había bautismos ese sábado. Y yo recuerdo venir aquí junto con 2 o 3 personas que se pararon, y yo estaba aquí. El pastor estaba ahí bautizando a una persona y recuerdo ese día como si fuese ayer. Me dijo, ¿quieres bautizarte? Gracias. ¿Quieres bautizarte, Samuel? Ese momento decisivo de mi vida,
estaba yo entre entregarle mi vida a Dios o seguir en el camino donde yo estaba. Pasaron como unos 5 minutos y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te detiene? Tú te has parado porque quieres entregarle tu vida a Jesús. Hoy es el momento de hacerlo. Y yo le miro al pastor y le digo, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Dice el pastor. Es que yo soy supervisor del departamento de la compañía donde trabajo y si lo hago, entonces voy a perder la posición donde yo estoy y luego me quedo sin trabajo. No importa, nosotros te hacemos una carta para que hables con la compañía y ellos te van a dar el permiso para que no tengas que trabajar el sábado. Y estaba en ese momento decisivo y decidí a rechazar la voz de Dios. Y cuando yo leo los libros o la historia del hijo rico, ¿cómo se llama la historia? Cuando él se fue a su casa triste, yo así me sentí. Y me fui y empecé a llorar y digo, le rechacé a Dios, no pude. Pero yo le agradezco a Dios que siguió insistiendo en mi vida. Amén. Hoy en día muchas personas no tienen esa oportunidad. 2 años después pasaron y el Espíritu de Dios nuevamente empezó a trabajar en mi corazón. Amén. Y decidí abrir su palabra y digo, esta vez ya no quiero fallarle a Dios. Y he entendido que no importa cuán lejos tú camines de Dios, no hay lugar tan profundo, tan lejos donde Dios no te pueda salvar. Amén. Y yo sentía que ya le había rechazado a Dios tanto que no había manera donde Él me podía salvar, pero Dios hizo un milagro. Y hace 5 años atrás decidí entregarle mi vida a Dios por completo. Fue la mejor decisión que yo hice en mi vida. Y hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios. Han sucedido tantas cosas que yo le agradezco a Dios y digo, Dios, he decidido dártelo todo. Yo no sabía que tú me ibas a llamar para ser tu ministro un día. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero Dios, yo sé que cuando estoy en tus manos aquí pasan cosas. Amén. Yo sé que estoy seguro. Amén. Hoy tengo la paz que solamente Dios me da, que nada en el mundo me lo podía dar, el dinero no me lo podía dar. Amén. Dios me ha bendecido con mi esposa Noé y el año pasado nos casamos. Amén. Una persona que tema a Dios y digo, Dios, no merezco tantas bendiciones de ti, pero tú me estás bendiciendo. Y es lo único que necesitamos, es de tener a Dios en nuestros corazones. Amén. Quiero terminar con este último versículo que está en Apocalipsis 3:20. Y si lo tienen, abran su Biblia y mientras lo lean, hermano y hermana, y si tú estás sintiendo la convicción del Espíritu de Dios que te está hablando, yo te invito a que tú te pares y vengas acá al frente y testifiques públicamente que Jesús es el único quien te puede salvar. Lo Amén. puedes hacer en oración, porque Dios está hablándonos hoy en día. Amén. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén.